Hábitos de vida. Para los hábitos de vida, para resumirlos todos, pues se ha hecho un estudio que se llama así, el Hordaland Health Study, que se ha hecho en Noruega. La referencia del estudio que se hizo en el 2008 fue publicado en la revista a nivel internacional de nutrición, una de la más importante, y tenéis aquí la referencia si queréis luego leerlo todo, que es el estudio que justo vio evidentemente eso, cómo la influencia de varios hábitos de vida tenía directamente correlación con las concentraciones elevadas de homocisteína. Uno de ellos serían los niveles de vitaminas. En un solo estudio se recogen todos los factores determinantes o los factores de hábito de vida que vamos a estudiar con respecto a la homocisteína. Uno de ellos serían los niveles de vitaminas, sobre todo de B9, el ácido fólico, B6, B12, ¿no?, que son más frecuentes en adultos, causando directamente lo que es la hiperhomocisteinemia. Entonces, ¿por qué se ha visto eso? Porque normalmente estos individuos toman suplementos vitamínicos, ¿no?, o sea, que llega a haber una asociación negativa entre los valores de la homocisteína en el plasma y las concentraciones plasmáticas por la ingesta excesiva de vitaminas, en este caso. Recordamos el cuadrito inicial cuando la elevaban y la bajaban, que una era que aparecía en las dos, tanto uno es por déficit y otro por aumento, ¿no? Si tenemos mucha ingesta, ¿no?, de vitaminas del complejo B, pues tenemos problemas con la homocisteína, y si tenemos muy poca, también tenemos problemas con la homocisteína. Por eso el estudio ha visto, ¿no?, pues que estas personas adultas, sobre todo personas que abusan de la suplementación sin ninguna propuesta profesional, por ejemplo, que toman vitaminas porque a lo mejor pues, se siente cansado y a lo mejor es otra cosa, ¿no?, o los multinutrientes, estos que se suelen fomentar su compra pues, por los medios publicitarios, etcétera, televisión, etcétera, ¿no?, que lleva pues, a esto. Bien, pero por ejemplo el estudio ya lo está enfocando directamente ahí, ¿no? Lo que hablábamos ya desde el principio, contenido de metionina en proteínas de la dieta. Entonces el propio estudio pues vio esto, ¿no? A las 8 de la mañana, después de una comida rica en proteínas, la homocisteína total aumentaba un 14%. Sin embargo, la respuesta a la homocisteína después de una sobrecarga de metionina o en el ayuno no parece estar relacionada, ¿no?, con la ingesta de proteínas en la dieta. Es decir, como cuando se ingresa proteína completa que contenga el aminoácido, sí que va a haber una relación directa de un aumento considerable de la homocisteína. Sin embargo, cuando se le da el solo aminoácido, el cuerpo es capaz de metabolizarlo sin ningún problema. ¿Por qué pensáis que es este desequilibrio? Por la oferta y la demanda. El ingreso de más aminoácidos, mucho más gasto de complejo de vitamina B. Si metes solamente uno, pues ya va directamente a esa solución. Es por eso. Entonces eso contestaría un poquito, o empieza a contestar lo que me preguntabas tú con respecto a las grandes proteínas, las proteínas totales, que contienen todos los aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales. Entonces, puedes dar directamente la metionina y sin embargo no hay un aumento de la homocisteína. ¿Por qué? Porque la vitamina B va directamente a ello. Si ingresas toda la cadena de aminoácidos, pues va a haber mucho más gasto de vitamina B y va a dejar mucha más metionina sin metabolizar. Entonces va a haber un incremento de la homocisteína. Bien, entonces por eso lo entendemos de esa manera, ¿no? Bien, pues nada, eso es lo que habíamos hablado. Y por otro lado es que muchas de las personas que consumen, o omnívoras, que consumen también la proteína completa, otra de las respuestas que daba el estudio es que las personas que consumen proteínas completas, sobre todo de origen animal, pues tienen la vitamina B12, sabiendo que la vitamina B12 es muy importante para el metabolismo de la metionina o de la homocisteína. Entonces, digamos que equilibraba un poco a ese nivel. Evidentemente, no pasándose, porque luego esto tiene un límite.
Claro, porque si rompes el límite, claro, por mucha vitamina B12. Sí, pero también puedes encontrar veganos con hiperhomocisteinemia, porque va a ingresar muchísimas proteínas donde uno de los aminoácidos, de toda la proteína total, va a haber mucho de este aminoácido y no va a haber ingesta de vitamina B12, porque como bien sabéis, la vitamina B12, o hay varias maneras a nivel de los veganos, o la suplementas, o tienes una flora bacteriana muy adecuada para que tu flora bacteriana sea la que produzca la vitamina B12 necesaria para ese organismo, como digo yo, para ese organismo o esa entidad vegana. Porque si no, así de esa manera no hay ningún problema, no tendría que suplementarlo, pero hay que hacerlo, hay que lograrlo. Es una cuestión de equilibrio y de eso que estamos hablando, de equilibrar correctamente todos los aminoácidos, pero no solamente eso, sino de tener una microbiota lo más, porque va a haber, siempre vamos a encontrarnos, ¿no? La balanza es muy frágil, puede inclinarse a menos o a más, dependiendo esa balanza, hablando de la balanza de la microbiota. Entonces, si una persona vegana, esos desequilibrios de esa balanza de la microbiota son más pequeños, pues yo soy vegano, yo no me suplemento de B12. Pero claro, hay que tener en cuenta de que aparte de ser consciente del equilibrio adecuado de todos los aminoácidos que sean necesarios para todos los funcionamientos, que luego lo vamos a ver también, fisiológicos, que esta necesidad de vitamina B12, ya que no la estoy suplementando, hacer que mis propias bacterias la produzcan, pero yo las tengo, es como el cuento, tengo que tener las bacterias contentas, muy contentas, porque si no va a haber un desequilibrio también y tendería a tener hiperhomocisteinemia también, con toda la gravedad que ello conllevaría, sí. Por eso este producto, por ejemplo, valdría tanto para personas omnívoras que abusan de esos hábitos alimenticios, como decías tú, o para personas veganas que se pueda encontrar en este rango de hiperhomocisteinemia también. Porque aquí estamos hablando, hablamos puramente de toda la cadena de aminoácidos, independientemente de que seas vegano, no vegano, vegetariano, lo que sea. El problema es que tenga el déficit del complejo B. Bien. Nada, eso simplemente es eso, que evidentemente hay una elevación de la homocisteína total, ¿no? No es que sea directamente común en sujetos que consumen dosis elevadas de carne, precisamente por la ingesta de esos complejos de vitamina B, porque normalmente una persona omnívora, pues cuando come churrasco, ¿qué bebe? Cerveza también, o cerveza. Sí. Que luego puedes hacer un desequilibrio de esa balanza, porque luego lo vamos a ver cómo desequilibramos, qué es lo que suelen hacer, ¿no? Todo el mundo. Entonces, mira lo que hablábamos, ¿no? En vegetarianos se ha detectado la elevación de los niveles de homocisteína total. También lo describe el estudio. Este no lo puse yo, sino está descrito directamente en el estudio y es justo todo esto que hemos hablado nosotros aquí. Bien. El consumo de café. Esto creo que es un poquito para vosotros, ¿ya? Bien. Fue uno de los determinantes más frecuentemente relacionados con el aumento de la homocisteína. Entonces, sí que se observa ¿no? digamos que una respuesta de que hay una elevada homocisteinemia al consumo, o sea, está relacionada con el alto consumo del café. Vuelvo a decir lo mismo. No hay nada malo ni nada bueno en sí mismo, sino realmente son los excesos lo que hace que sea malo o muy malo, ¿no? Entonces, el café, porque hay otros estudios, porque lo digo antes de que me lo digáis, porque es que hay estudios que dicen que el café es cardioprotector. Sí, 1, no 20. Claro, pero para acidificar, pero eso lo nota cualquier persona que tenga, por ejemplo, un desequilibrio, ¿no? A nivel de la mucosa estomacal, ¿no? Mucosa gástrica, toma un café y se dispara directamente lo que es la pirosis. Entonces, y solamente ha tomado uno, ¿no? ¿Por qué? Porque el café directamente sí que aumenta la acidez, pero si tú tienes un hígado tan bueno, no tienes ese problema, y tienes una buena producción, por otro lado, de antioxidantes, y haces una vida más alcalina, o una dieta más alcalina, pues una taza de café no te va a producir eso.
Claro, porque es lo que vemos, es justo lo que estamos hablando, que los estudios cuando se hacen, por ejemplo, de la cafeína que adelgaza, es porque evidentemente aumenta, ¿no?, la combustión, ¿no? Y sí que se puede llegar a utilizar, pero claro, tú no puedes coger el titular a favor y hacer con él lo que quieras, ¿no? Porque claro, por eso digo que no hay nada bueno ni nada malo. Exacto. Y no es café torrefacto. Bueno, otro día hacemos un seminario de café, que estaría muy bien, sí. Muy bien. Pues nada, pues estamos hablando de personas que consumieron más de 6 tazas de café por día, tuvieron unas concentraciones más altas de entre 2 y 3 micromoles litro. 6, que para algunas personas será mucho, o para algunas personas será lo normal. Y de ahí para arriba. Es que depende de la persona. Entonces, nada, se había esto, y lo que hablábamos de la calidad del café, ¿no?, de que se ha demostrado cómo se procesa ese café, también va a influir directamente en las cantidades de homocisteína, porque también depende de la bebida láctea o bebida vegetal que estés metiendo en ese café, porque también son altos en proteínas. Entonces, ¿qué tipo de café tomas? Claro, por eso, el procesamiento directamente del café, si es torrefacto, no es torrefacto, si es verde, si no es verde, si es con velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, pues ahí está. A beber menos café, con uno al día ya os llega, y café de calidad, café de Colombia, gourmet, así bien rico. Si vais a tomar un café, tenéis que tomar un café de verdad. Claro. Tenemos que ir siempre a lo mejor de lo mejor. Muy bien. Otro, el tabaco. El tabaco se ha visto que hay una relación directamente, ¿no?, sobre todo que la concentración de homocisteína total es mayor en fumadores que no fumadores. Entonces, sí que se ha visto una fuerte relación dosis-respuesta con respecto, ¿no?, pues, al aumento de la homocisteína total. Volvemos a lo mismo. Ya que fumas, ¿qué tanto fumas? Si fumas mucho, peor va a estar la homocisteína. Si fumas poco, puede ser que no tengas problemas con la homocisteína, pero ya si no fumas, ya no vas a tener problemas. ¿Sabes? Es un poco así, ¿no? Y ya habla directamente que es independientemente de la edad y el sexo, porque justo me preguntaba una persona que, claro, que como veíamos que en la etapa de adolescente, pues una persona reducía la homocisteína, pero claro, reduce, pero si fumas una cajetilla al día, ya digamos que ese factor de homocisteína ya no le está sirviendo, ya se lo ha quitado por el aumento de tabaco. Bien, ¿no? Y también, pues evidentemente que hay muchísimas causas que podrían explicar este fenómeno con respecto, ¿no?, que están directamente relacionadas pues a lo que es el hábito del fumar, pues que sería una dieta menos saludable, más grasa, menos vegetales de los no fumadores, que también pueden tener un aumento de la homocisteína con respecto a una persona que fume y que no tenga. Porque, como vemos en el estudio, me ha gustado muchísimo porque valora eso, no es en plan de decirle, fumador, hiperhomocisteína, muerte, ya está, no. Sino es decir, a ver, hay personas que no fuman, pero que sus hábitos no son los más adecuados, inclinando la balanza a los otros factores que hacen que tengan una hiperhomocisteína total elevada, o una hiperhomocisteinemia. Entonces, es lo que nos habla, ¿no?, directamente. Claro, al fumar, porque dirás tú, bueno, sí, fuma. ¿Qué es lo que causa el fumar? Pues radicales libres. La persona se va a oxidar muchísimo más, el pH se va a disminuir considerablemente, los dos factores para el pKa. Y además su nombre ya lo dice, ¿no? Bueno, en español suena muy bien. pK. pK2. ¿No? Entonces ahí ya está ese valor. Bien. Entonces, recordemos que ese grupo tiol, esos dos lacitos con el OH y eso que veíamos en la formulación, ¿no?, pues es lo que van a causar ese estrés oxidativo que va a afectar directamente a la química redox de los tioles, de esa patita que tiene justo esa molécula. Entonces ahí lo tenemos considerablemente. El ejercicio físico, ¿no?, han visto que parece reducir la homocisteína total, pero bueno, fue un determinante débil pero significativo de su nivel. ¿Por qué? Lo que dice el estudio es que sí, que ha visto que el ejercicio físico además podría favorecer a mantener esa, digamos que esa homocisteína más o menos a raya,
pero que no era tan significativo porque va a depender de los otros factores, porque si la persona, vuelvo a lo mismo, si la persona hace deporte, pero luego bebe vino, come muchísima carne, fuma, y por mucho deporte, pues evidentemente el ejercicio físico no le va a ser una variable favorable. Entonces ahí lo vamos a tener también. El alcohol. Entonces, sí que se ha visto también pues, que todo lo que es el consumo de alcohol, sobre todo el alcohol de tipo destilado, ¿no? Que es el peor, ¿no? ¿Por qué? Por los altos niveles de alcohol. Estamos hablando de un grupo tiol, ¿vale? O sea, que estamos hablando de todos los grupos a nivel de alcoholes, tioles y todo. Entonces va a tener una influencia directa con respecto a esa patita que hablábamos de la propia molécula de la homocisteína, ¿no? Entonces ahí tenemos pues, esa influencia directa, ese nivel ya es una influencia marcada, química, que va ahí directamente, ¿no? Por ejemplo, la cerveza, la graduación de alcohol es más baja, ¿no? 4, 6, 8, ¿no? Más o menos. Que otros alcoholes de alta graduación, pero es que además, digamos que tiene su pecador y su rezo, ¿no? El pecador sería el alcohol y su rezo sería los componentes del complejo B que podría tener pues, por la levadura de cerveza. Entonces haría pues, que el cuerpo metabolizara mejor pues, esos radicales, ¿no? Bien. Nada, en el estudio pues simplemente se comparó la diferente ingesta de gramos de alcohol y cómo se veía que subía. Y en el mismo estudio, pues porque, hablando de las casualidades, se veía que, sin embargo, ¿no? El consumo de cerveza en diabéticos se relacionaba con una disminución de las concentraciones circulantes de homocisteína precisamente por la ingesta directa de complejo B. Entonces ahí se vio la relación directa. Claro.